En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, este domingo que hemos llegado rápidamente, domingo que marca la mitad de la Cuaresma, la Santa Iglesia nos manda alegrarnos, letare dice. Y uno se podría preguntar de qué puede alegrarse. Hay muchísimas cosas para alegrarse. Pero para los que tienen ojos espirituales, fácil es alegrarse, como decía San Jerónimo. Puede ser que haya muchos que todavía no tengan los ojos espirituales, entonces pueden estar tristes. Cuenta San Jerónimo sobre la vida de San Antonio Abad, padre del monacato oriental, que trató muchas veces con un tal Dídimo, que era un varón eruditísimo, muy sabio, incluso en las Sagradas Escrituras, y él consultaba mucho San Antonio Abad, con un tal Dídimo doctísimo en las Escrituras, pero ciego de los ojos del cuerpo, estaba ciego. Un día le preguntó San Antonio Abad si estaba triste por ser ciego, y Dídimo se llenó de vergüenza. No le quiso responder hasta que al final le confesó que estaba triste por su ceguera y San Antonio le respondió: me maravillo que un varón tan prudente como tú te entristezcas y te duelas de no tener aquello que tienen las moscas, las hormigas y los gusanos de la tierra. Y no ser alegre de tener aquello que solo los apóstoles merecieron. Y de lo cual se dice San Jerónimo, que es mucho mejor tener los ojos espirituales que los corporales. No le servía, si bien era un varón doctísimo en las Escrituras, si bien veía en las Escrituras, pero a su vez estaba triste. En cambio, San Antonio, que era un gran santo, estaba contento más por ver las cosas espirituales que por ver las cosas materiales. Por eso puedo decir que este sermón tal vez para algunos que no tienen ojos espirituales le parezca demasiado duro o no entiendan bien. Entonces, letare, alegrarnos. Primero alegrarnos porque vemos que la Iglesia Conciliar muere, está muriendo y gracias a Dios que muere. Dios quiere que se muera. Y con ella Bergoglio, que también es la cabeza de esa Iglesia Conciliar. El sistema liberal comunista anticristiano que trabajó durante siglos para destruir lo que la Iglesia había construido en la sociedad, política, económica, cultural, en la ciencia, ahora está muriendo y con eso nos alegramos. Es una gran alegría para nosotros ver que se cae y se destruye todo este sistema anticristiano. Dios aborrece este sistema anticristiano y aborrece la Iglesia Conciliar. Cae y el motivo es de alegrarse. Habría que brindar con lo mejor que uno tiene. Pero si no hay ojos espirituales, nos podemos entristecer, como Dídimo, que se entristecía porque no tenía los ojos, que también lo tienen las moscas, las hormigas y los gusanos. En la medida que estemos unidos a este sistema religioso, político, económico, cultural y de la ciencia, en esa medida nos vamos entristeciendo. Y en la medida que no tenemos nada que ver con ellos, nos vamos alegrando de que se cae y se destruye. Lo que viene después, Dios ya lo ha dicho. Si no lo saben, lo siento. No le han preguntado a Dios, no han querido seguir las Escrituras, no han investigado en las Escrituras y han investigado en otros libros que no son de Dios y los han engañado. No se los vamos a decir, que investiguen cada uno por su cuenta. Nosotros que tenemos, gracias a Dios, ojos espirituales, que la vemos en las Escrituras, ya sabemos que esto tiene que caer y como dijo nuestro Señor, no os preocupéis cuando escuchéis guerras y rumores de guerra. No os preocupéis cuando sea levante pueblo contra pueblo, nación contra nación, cuando haya pestilencias, terremotos y guerras. No os preocupéis. No, preocupáis porque no os quiten la fe, que no os seduzcan, eso hay que preocuparse. Que no nos hagan de la Iglesia Conciliar y le quiten la fe verdadera de los apóstoles. Bien, entonces, por no tener ojos espirituales y solo carnales o corporales, estamos entristecidos como el sabio Dídimo, hasta que se encontró con San Antonio y le dijo:
Es mucho mejor lo que tienes que lo que no tienes. Tendrías que estar contento por tener no lo que tienen las moscas, las hormigas y los gusanos, sino por lo que tuvieron los apóstoles, que vieron lo que nuestro Señor les enseñó. Por eso, y por lo mismo, los que no tenemos nada que ver con la falsa iglesia conciliar, nos alegramos de que se hunda y que desaparezca. Eso es porque lo quiere Dios. Tenemos el mismo deseo que tiene Dios. Ya lo vamos a ver en las Escrituras. Y también entonces, por eso los líderes espirituales, como los líderes de la fraternidad, apartados de su fundador, han enseñado que esa es la Iglesia Católica. Y por eso la gente ahora se entristece porque, por ejemplo, cerraron muchísimas misas bastardas en todo el mundo. Pero eso tenemos que estar alegres por cerrar esa porquería, ciertamente. Tiene que quedar solamente la iglesia verdadera y la fe verdadera, porque esa es la que tiene la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. En cambio, al unísono, Bergoglio con los líderes comunistas y liberales de este siglo han cerrado todo, están cerrando todo. Pero lógicamente no les interesa nada. Bien, sigamos. La falsa entonces iglesia conciliar está muriendo. Las misas bastardas están prohibidas, no en todos lados, pero en muchas partes están prohibidas. En Italia, por ejemplo, está prohibida, o no la hacen. Como los curas nuevos no hacen misa solos, así que tampoco la van a hacer. Bien, entonces vamos a hacer dos exégesis. Ya ahora sí vamos a pisar en terreno seguro. Ya no es la palabra del Padre Grosso, sino que vamos a ver lo que dice nuestro Señor con respecto a estas cuestiones. Primero, dos exégesis. La primera exégesis con respecto a los líderes religiosos y políticos. Nuestro Señor dirige duras imprecaciones o maldiciones a los escribas y fariseos, a las autoridades del pueblo judío, en unos tiempos muy parecidos al tiempo que vivimos nosotros ahora. Y ahora lo vamos a probar también con las Escrituras. Bien, vamos al texto directamente para que no crean que es el Padre Grosso se está calentando con el tema. San Mateo 23, 27, 39. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, hermosos por fuera, mas por dentro llenos de hueso de muerto y de toda suerte de inmundicias. Así también vosotros por fuera queréis parecer justos a los hombres. Se presentan religiosos, justos, bien engalanados, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcro de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido nosotros en tiempo de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices suyo en la sangre de los profetas. Ya con esto os dais por hijos de los que dieron muerte a los profetas. Colmad pues la medida de vuestros padres. Serpientes, razas de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio de la gehenna? Por eso os envío yo profetas, sabios y escribas, y a unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y os perseguiréis de ciudad en ciudad. Sabemos quiénes van a ser esos. Futuro, todo futuro. Nuestro Señor habla de futuro. Para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos a la manera que la gallina reúne a sus pollos bajo sus alas y no quisiste? Vuestra casa quedará desierta, porque en verdad os digo que no me veréis, mas hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, con respecto a este texto, que vuelvo a repetir, San Mateo 23, antes del discurso escatológico, se puede hacer la siguiente exégesis y la siguiente aplicación al tiempo que nos toca vivir hoy en día. Nuestro Señor dirige duras imprecaciones o maldiciones a los escribas y fariseos, a las autoridades del pueblo judío.
Esto nos recuerda también la prédica de San Juan Bautista, que también fue bastante duro, bastante severo con las autoridades del pueblo judío. No nos debe sorprender, dicen los exégetas, frases tan duras en boca de nuestro Señor que había enseñado el amor al prójimo. Una cosa es desear el mal al prójimo y otra muy distinta es descubrir su hipocresía para evitar que sus ejemplos hagan mal al prójimo. Muy diferente. Si Cristo lo hizo, lo podemos hacer también nosotros, más cuando tenemos los datos en la mano, objetivamente. Una cosa es desearle el mal al prójimo, aunque se le podría desear que se muera Bergoglio, ciertamente, porque está haciendo mucho mal y la muerte física no es un mal moral. Pero no es una cosa es desearle el mal al prójimo, otra cosa es, como decíamos, muy distinta, descubrir su hipocresía para evitar que sus ejemplos hagan mal al prójimo. Nuestro Señor, lo más peligroso, es la última de las maldiciones, esta. Escuchen lo que dice, y es difícil de entender. Edificáis sepulcro a los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido nosotros en tiempo de nuestros padres, no hubieran sido cómplices suyos, no hubiéramos sido cómplices suyos de la sangre de los profetas. Quédense con la palabra cómplices. Ya que os consideráis, dice Cristo, ya que os consideráis hijos de los que mataron a los profetas, os hacéis cómplices de ellos. Este pecado de complicidad, el pecado de sentir filiación de los enemigos de Dios. Sentir filiación de los enemigos de Dios. Lo dicen ellos. Ellos mismos se acusan y Cristo les reprende por lo que dicen. Si nosotros hubiéramos vivido en época de los profetas, Cristo le hubiera dicho, ustedes tendrían que aborrecer a vuestros padres, porque vuestros padres persiguieron a los que yo mandé. Y ustedes decís que son hijos de los que mataron a los profetas. Así os hacéis cómplices de los que mataron a los profetas. Aplicando esto, nosotros, dice la gente, nosotros estamos con los que destruyeron la iglesia. Y nos sentimos hijos y obedecemos a los que destruyeron la iglesia. Son cómplices de la sangre de los profetas, ya que os consideráis hijos y dependientes de los que destruyen la iglesia. Y de los que dieron muerte a los profetas. Y luego dice, colmáis la medida de vuestros padres, porque lo mataron a él. Eso es colmar la medida de vuestros padres. Fíjense que los escribas y fariseos le hacían monumento a los profetas. Le decían que eran justos. Y sin embargo decían, no, pero no hubiéramos estado con nuestros padres que mataron a los profetas. En vez de decir, Señor, nulam partem habemos con los que mataron a los profetas. Ciertamente, ellos mismos, por eso, y después tuvieron al mismo Hijo de Dios en persona y mataron al Hijo de Dios, colmaron la medida de sus padres. Este pecado de complicidad, de sentir filiación por los enemigos de Dios, lo mismo deberían sentir vergüenza y ser enemigos declarados de los que dieron muerte a los profetas y a los justos. Tendría que haber dicho la situación, nosotros no tenemos nada que ver con los que mataron a los profetas. Nada que ver. Y si fueron nuestros padres, nos daría vergüenza. Aparte no eran padres, no hablaban de los padres carnales, hablaban de los padres, de los rabinos, de los padres de los superiores. Se sentían hijos de los que habían matado a los profetas. Y Cristo se lo echa en cara como el peor, y por eso luego dice, ¿cómo haréis de escapar de la ajena, del infierno? Ahora pasa lo mismo, se sienten y hacen fuerza para participar, ser cómplices y ser hijos y ser subordinados de los que destruyen la Iglesia Católica. Y se sienten muy amigos de Bergoglio y enemigos de aquellos que denuncian todo esto. De aquellos que perseveran en la fe católica y apostólica, aquellos que hacen lo que pueden. No hay un aparato externo como tenía la Iglesia Católica que tenía todo para ser un verdadero hombre católico y una verdadera mujer católica. Hoy en día no se puede, no está eso. Entonces
El hombre católico tiene muchas deficiencias, la mujer católica también. Por eso Dios tiene mucha misericordia. Pero, fíjese la diferencia, la Iglesia Católica hacía hombres virtuosos y mujeres virtuosas. La sinagoga hace hombres degenerados y mujeres degeneradas. Fíjense la diferencia entre tantas otras cosas. En vez de hacerle un bien, las destruyen. No, le hacemos un bien, venimos a traerle el control de la natalidad y toda la degeneración. La iglesia decía, no hay que hacer eso, hay que educarlos, hay que hacerlos virtuosos. Fíjense la gran diferencia. Y la iglesia conciliar se asocia completamente, entonces ya lo decía Monseñor Lefebvre, no quieren el reinado social de Cristo, quieren todo lo contrario. Duro castigo para estos malditos, duro castigo, la gehenna significa la condenación eterna que merecen sus pecados. Así termina Cristo, escuchémoslo de nuevo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Vuestra casa quedará desierta.